En el corazón de Alemania, en un pequeño pueblo bávaro llamado Herzogenaurach, se gestaba un drama familiar que cambiaría para siempre el mundo del deporte. Era un drama de ambición, innovación y, finalmente, una rivalidad que dividiría a dos hermanos y daría origen a dos de las marcas más icónicas del planeta. Esta es la historia de los hermanos Dassler. Los ecos de la Gran Guerra aún resonaban en Europa cuando los hermanos Adolf y Rudolf Dassler crecieron en la década de 1920. Herzogenaurach no era entonces un centro de la moda ni del deporte, sino un lugar de trabajo duro y tradiciones arraigadas. Su padre, Christoph, era un curtidor, y su madre, Pauline, dirigía una lavandería. El olor a cuero y a jabón eran los aromas de su infancia, pero sus mentes estaban en otro lugar, el movimiento, la velocidad, el deporte. Adolf, o Adi como le conocían, era el visionario. Un hombre introvertido, pero con una obsesión singular, fabricar el calzado deportivo perfecto. Creía firmemente que el equipamiento adecuado podía mejorar el rendimiento de un atleta. Su taller era la lavandería de su madre, un espacio que apenas le daba para experimentar con retales de cuero, viejos neumáticos y lo que pudiera encontrar. Su mente era un torbellino de ideas, un laboratorio de diseño en miniatura. Era el año 1920. La división de roles funcionaba. Adi pasaba horas interminables perfeccionando sus diseños, obsesionado con cada puntada, cada suela. Rudolf, por su parte, recorría Alemania, visitando clubes deportivos y atletas, prometiendo la revolución en el calzado. Sus primeras innovaciones, como las zapatillas con tacos intercambiables, comenzaron a ganar tracción. No eran solo zapatos, eran una promesa de velocidad, agarre y victoria. En un deporte donde cada milisegundo y cada agarre contaban, las zapatillas Dassler ofrecían una ventaja tangible. Los atletas comenzaron a notar la diferencia. La reputación de su pequeño taller en Herzogenaurach empezaba a crecer, alimentada por el boca a boca y por la fe inquebrantable de Adi en la funcionalidad por encima de todo. Entonces llegó el gran escenario, los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936. Organizados bajo la sombra de un régimen nazi que buscaba demostrar la supremacía aria, estos juegos se convertirían en un punto de inflexión inesperado para los hermanos Dassler. Adi, con su audacia característica, tomó una decisión arriesgada. Adi se dirigió al pueblo olímpico con un maletín lleno de sus zapatillas con clavos. Se arriesgó a desafiar las sensibilidades políticas de la época al acercarse al atleta afroamericano Jesse Owens. Contra todo pronóstico y la reticencia inicial, convenció a Owens de usar sus zapatillas. Era un acto de fe en su producto, una apuesta arriesgada en el contexto de la Alemania de aquellos años. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda. Jesse Owens, calzando las zapatillas de los hermanos Dassler, ganó 4 medallas de oro, destrozando récords mundiales y dejando atónito al público. Su victoria no solo fue un triunfo personal, sino un golpe simbólico contra la ideología nazi y, para los hermanos Dassler, una publicidad impagable. De la noche a la mañana, sus zapatillas se hicieron mundialmente famosas. El éxito de Owens catapultó a la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler a la escena internacional. Las órdenes llovían. Parecía que nada podía detenerlos. Habían pasado de un pequeño taller en una lavandería a ser reconocidos en todo el mundo. El futuro era brillante, la sociedad, sólida. O eso era lo que todos creían. Pero el éxito, a menudo, es el catalizador de la discordia. A medida que la fama y la fortuna crecían, también nacían las tensiones entre los hermanos. Sus personalidades, tan complementarias al principio, se volvieron conflictivas. Adi, el introvertido genio creativo, Rudolf, el ambicioso y dominante hombre de negocios. Las discusiones se hicieron más frecuentes, más intensas, los resentimientos, más profundos.
Los años de la Segunda Guerra Mundial agravaron las fisuras, con acusaciones mutuas y desacuerdos sobre la dirección de la empresa y la lealtad política. La guerra terminó, pero la paz no llegó a los Dassler. En el año 1948, tras una última y devastadora disputa, una brecha insalvable se abrió entre ellos. Herzogenaurach sería demasiado pequeño para ambos. La separación era inevitable. Rudolf, con una amargura que le carcomía, se fue para establecer su propia empresa al otro lado del río Aurach. Dejaría atrás no solo a su hermano, sino una parte de su propia historia. Adi, por su parte, se quedó en la fábrica original, con el peso del pasado y el desafío de un futuro incierto. La decisión de un momento, el orgullo herido, la ambición desmedida. En ese instante, dos imperios nacían de la ceniza de una hermandad rota. ¿Cómo se reconstruiría Adi? ¿Y qué crearía Rudolf con su propia visión? El mundo estaba a punto de descubrirlo. Y así, en 1948, la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler dejó de existir, dividida por el rencor y dando paso a la creación de dos nuevas y poderosas entidades. Pero la historia de su rivalidad apenas comenzaba. Tras la amarga separación, Herzogenaurach se transformó en la ciudad de los cuellos doblados, un apodo que reflejaba la costumbre de la gente de mirar primero los zapatos de un desconocido para determinar a qué bando pertenecía. La lealtad no era negociable. En la orilla oeste del Aurach, Adolf renombró su empresa en agosto de 1949, utilizando su apodo y las primeras letras de su apellido, Adidas. En la orilla este, Rudolf fundó su propia compañía, marrón, cual puma. La pestaña. Adi, el inventor, se volcó por completo en su trabajo. Con la carga de la ruptura, su único consuelo era el diseño. Necesitaba una identidad visual única para su nueva marca. Un día, mientras experimentaba con el refuerzo lateral de una zapatilla, la solución se presentó ante él. 3 bandas paralelas. Eran simples, elegantes y funcionales. Representaban el apoyo, la fuerza y el movimiento. Se convertirían en el símbolo universal de Adidas. Era el año 1949. Al otro lado del río, Rudolf no perdió el tiempo. Con su agudo sentido del marketing, buscaba un nombre y un logo que encarnaran la velocidad y la agilidad. Optó por Puma, un felino cazador, poderoso y veloz. Su visión era tan ambiciosa como la de Adi, pero quizás más centrada en la penetración de mercado y la imagen de marca agresiva. La rivalidad era el motor de ambos. Cada uno sabía que el éxito del otro era su propio fracaso. La década de 1950 fue un campo de batalla. La reconstrucción de Alemania trajo consigo un renacimiento del espíritu deportivo. Los clubes, los atletas, todos buscaban el mejor equipamiento. Adidas y Puma se disputaban cada venta, cada patrocinio. La competencia era feroz, y los hermanos utilizaban todas las tácticas a su disposición, desde el diseño de productos superiores hasta el pago por uso de sus zapatillas en eventos importantes. Los empleados y los habitantes de Herzogenaurach estaban en medio de esta guerra. Se dice que había 2 panaderías, 2 pubs, e incluso 2 funerarias, una para los de Adidas y otra para los de Puma. Los matrimonios entre empleados de empresas rivales eran desaprobados, y las familias estaban divididas por lealtades empresariales. La rivalidad no era solo corporativa, era el tejido social de la ciudad. El momento decisivo de esta etapa llegó en el Mundial de Fútbol de 1954, celebrado en Berna, Suiza. Alemania, un país aún en ruinas, se enfrentaba a la poderosa Hungría. Las condiciones del campo eran pésimas, lluvia torrencial y barro. La esperanza era escasa. Adi Dassler, siempre presente donde estaba la acción, había equipado a la selección alemana con sus últimas innovaciones, botas de fútbol con tacos atornillables que podían adaptarse a las condiciones del terreno.
Durante el descanso, mientras el equipo perdía, Adi entró al vestuario y, en un acto decisivo, ajustó personalmente los tacos de los jugadores para darles un mejor agarre en el campo mojado. Alemania ganó milagrosamente por 3-2 en lo que se conoció como el Milagro de Berna. El nombre de Adidas se gritó junto con la victoria alemana. Fue un triunfo rotundo para Adi, un golpe demoledor para Rudolf, cuya Puma había equipado a algunos de los rivales. La imagen de Adi junto a los héroes nacionales cimentó su reputación como el innovador por excelencia. Su estrategia de trabajar directamente con los atletas y escuchar sus necesidades había dado sus frutos. A lo largo de los años 60 y 70, Adidas cimentó su estatus. Las tres bandas se convirtieron en sinónimo de excelencia. Atletas de la talla de Emil Zatopek en atletismo, Muhammad Ali en boxeo, y la estrella del fútbol Franz Beckenbauer, todos lucieron orgullosos el logo de Adidas. La empresa no solo fabricaba calzado, se adentraba en la ropa deportiva, los balones y otros accesorios, creando un imperio global. Las tres bandas eran una marca de estatus, de rendimiento. Adi Dassler, el hombre que una vez trabajó en la lavandería de su madre, había construido un imperio. Su enfoque incansable en la innovación y su compromiso personal con los atletas le habían otorgado un éxito que superaba sus sueños más salvajes. Pero el éxito tenía su precio. La brecha con Rudolf nunca sanó. La ciudad de Herzogenaurach siguió siendo un testimonio vivo de la fractura. Rudolf, por su parte, nunca dejó de luchar. Puma también se convirtió en una potencia, con sus propios iconos deportivos y una estrategia de marketing agresiva. La rivalidad entre las dos empresas se convirtió en un motor de innovación constante, empujándolos a ambos a nuevas alturas. Pero en el fondo, siempre fue una batalla entre hermanos, una que persistió hasta sus últimos días. Sus empresas, sus legados, estaban entrelazados, pero sus vidas, separadas por un río de resentimiento. Sin embargo, incluso en la cima de su éxito, el destino tenía giros inesperados. En los Juegos Olímpicos de Ciudad de México en el año 1968, un momento de protesta histórica en el podio, el saludo del poder negro de Tommy Smith y John Carlos, calzaría zapatillas. Puma. Fue un golpe inesperado y visible para Adi, una prueba de que la competencia seguía siendo encarnizada. La batalla por la cima era constante, un toma y daca sin fin. El final llegó para ambos. Rudolf Dassler falleció en el año 1974. 4 años más tarde, en 1978, Adolf Dassler, el genio detrás de Adidas, también murió. Las dos tumbas se encuentran en el mismo cementerio de Herzogenaurach, separadas por la mayor distancia posible dentro del terreno. Nunca se reconciliaron. Sus imperios, sin embargo, continuarían su guerra, ahora bajo el liderazgo de las siguientes generaciones. Pero el mundo estaba a punto de cambiar. Nuevos mercados, nuevas modas y nuevas potencias emergían en el horizonte. ¿Podrían las empresas construidas sobre la pasión de dos hermanos sobrevivir a una era sin sus fundadores y a una competencia global que apenas comenzaba? Tras la muerte de Adi, el control de Adidas recayó en su viuda, Cathy Dassler, y sus hijos. Pero fue Horst Dassler, el hijo de Adi, quien emergió como la figura clave para la transición. Un hombre con una visión global, Horst ya había expandido el alcance de Adidas a nivel internacional, siendo el arquitecto de la guerra de patrocinio que aseguraba que la marca estuviera en cada gran evento deportivo. Su liderazgo era enérgico y ambicioso, pero el vacío dejado por su padre era inmenso, especialmente en el alma de la innovación de producto. La década de 1980 trajo consigo una revolución cultural que Adidas no supo ver en su totalidad. El deporte trascendió los estadios y se tomó las calles. El hip hop, el breakdance, el jogging y el aeróbic no eran solo actividades, eran estilos de vida, movimientos culturales.
La ropa deportiva dejó de ser solo para entrenar y se convirtió en una declaración de moda. Los jóvenes querían zapatillas y chándales que reflejaran su identidad, no solo su rendimiento atlético. El problema era que Adidas, bajo la dirección post-Adi, se había vuelto un poco complaciente, o quizás, demasiado conservadora. El genio de Adi para la innovación radical y su conexión directa con los atletas, que eran su fuente de inspiración, se había diluido. La empresa seguía siendo un gigante, pero sus productos, aunque de alta calidad, a menudo carecían del factor cool que los jóvenes buscaban desesperadamente. La conexión con la cultura urbana, el pulso de la calle, se estaba perdiendo. Mientras Adidas se aferraba a sus glorias pasadas, un nuevo titán emergía del otro lado del Atlántico, Nike. Con una agresiva estrategia de marketing y una conexión innata con la cultura pop, Nike comprendió que las zapatillas no eran solo calzado deportivo, sino un símbolo de estatus, de rebeldía, de estilo de vida. Sus diseños eran más atrevidos, sus campañas publicitarias, más ingeniosas. De repente, las tres bandas parecían un poco anticuadas. El momento cumbre de esta nueva era fue la asociación de Nike con Michael Jordan en 1984. Los Air Jordan no eran solo un calzado, eran un fenómeno cultural, un símbolo de aspiración y grandeza. La imagen de Jordan volando por la cancha con sus Nike redefinió el marketing deportivo. Adidas, que había tenido la oportunidad de firmar con Jordan, la dejó escapar. Un error que le costaría caro, muy caro. Las ventas comenzaron a estancarse, y luego a caer. Y al otro lado de la Urach, Puma no se quedaba quieta. Aunque también enfrentaba sus propios desafíos, su constante rivalidad con Adidas la mantuvo en vilo, y en ocasiones, logró victorias significativas, aprovechando los errores estratégicos de su antiguo competidor. La guerra entre hermanos, aunque sin los fundadores, continuaba, con Puma mordisqueando la cuota de mercado de Adidas. La muerte de Horst Dassler en 1987, a la temprana edad de 51 años, fue otro golpe devastador. Adidas se encontró en un limbo de liderazgo, con una estructura familiar dividida y sin una dirección clara. Los años siguientes fueron caóticos, marcados por cambios constantes en la dirección, la venta de activos no esenciales y una lucha desesperada por mantenerse relevante. La empresa familiar, que había sido un pilar de la economía alemana, estaba al borde del colapso. Adidas había perdido su chispa. Sus productos, aunque seguían siendo de calidad, no conectaban con la generación más joven. La imagen de la marca se había vuelto obsoleta, un recordatorio de glorias pasadas en lugar de una visión de futuro. En las tiendas, las zapatillas Nike y los productos de otras marcas emergentes brillaban con una promesa de novedad y estilo, mientras que las tres bandas languidecían. Los 90 trajeron consigo una cultura juvenil aún más fragmentada y cínica. La autenticidad se valoraba por encima de todo, y las grandes corporaciones, incluida Adidas, eran vistas con recelo. El marketing masivo ya no funcionaba tan bien. La marca necesitaba urgentemente reinventarse, pero ¿cómo se reinventa un gigante que ha perdido su alma, su conexión con la calle, su genio innovador? La crisis es unenagable. A principios de los años 90, Adidas estaba en números rojos, con rumores de quiebra y posibles adquisiciones. La herencia de Adi Dassler estaba en peligro de desaparecer, engullida por un mercado que no perdonaba la complacencia. La pregunta que flotaba en el aire era sombría: ¿podría el imperio de las tres bandas, construido con tanta pasión y rivalidad, sobrevivir a la pérdida de sus fundadores y a un mundo que se había olvidado de su gloria? Pero incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza. La historia de Adidas no podía terminar así. Un nuevo liderazgo, una nueva visión, estaba a punto de llegar, dispuesto a desafiar lo establecido, a rescatar la marca de las garras del olvido y a devolverle su lugar en la cima. ¿Quién sería este Salvador?
¿Y cómo lograría insuflar nueva vida a un gigante dormido, enfrentado a un futuro incierto y a una competencia feroz? El camino a seguir sería largo y lleno de obstáculos, pero la resiliencia de las tres bandas estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. En 1993, en medio de la debacle financiera y la desesperación, llegó la figura que cambiaría el rumbo de Adidas, Robert Louis Dreyfus. Este empresario francés, conocido por su audacia y su capacidad para revitalizar empresas en apuros, no era del mundo del deporte, pero tenía una visión clara. Fue nombrado CEO y se enfrentó a una tarea hercúlea: rescatar una empresa que perdía millones y cuya imagen se había desvanecido. Él no conocía la historia de los hermanos, pero entendía el potencial de la marca. Louis Dreyfus actuó con una velocidad implacable. Su primera fase fue brutal pero necesaria: reestructurar la empresa, recortar gastos, vender divisiones no rentables y eliminar miles de empleos. Era una cirugía mayor, dolorosa para la moral de los empleados, pero vital para la supervivencia. Reinvirtió en la cadena de suministro y en la innovación de productos. Su mantra era simple: eficiencia y volver a la esencia de lo que hizo grande a Adidas. El corazón de Adidas siempre había sido la innovación. Louis Dreyfus lo sabía. Impulsó una revitalización masiva en el diseño y la tecnología. Se priorizó el desarrollo de nuevas tecnologías de amortiguación, de suelas más eficientes y de materiales más ligeros. No era solo cuestión de estética, era volver a la promesa original de Adi: mejorar el rendimiento del atleta a través del producto. Las tres bandas tenían que volver a ser sinónimo de vanguardia. Pero la tecnología sin una conexión emocional no era suficiente. Adidas necesitaba reconectarse con la cultura, especialmente con la juventud. Lanzaron campañas publicitarias audaces y modernas, buscando captar el espíritu de la época. La línea Equipment, EQT, con su estética minimalista y funcionalista, fue un intento exitoso de recuperar la credibilidad en el rendimiento deportivo y, al mismo tiempo, de ofrecer un estilo que resonara con una nueva generación que valoraba la autenticidad. Las tres bandas, a menudo en verde intenso, representaban ahora una nueva era. Bajo el liderazgo de Louis Dreyfus, Adidas volvió a la carga en la guerra de patrocinio, pero con una visión más estratégica. No se trataba solo de estar en todos los eventos, sino de asociarse con figuras icónicas que trascendieran el deporte y se convirtieran en referencias culturales. David Beckham, con su carisma global, fue una de las apuestas más exitosas. La inversión en estrellas del baloncesto, del tenis y otros deportes clave demostró que Adidas estaba de vuelta en el juego, compitiendo de frente con Nike y Puma. El resurgimiento de los modelos clásicos, como las icónicas Superstar y Gazelle, fue clave. Estas zapatillas, originalmente deportivas, fueron adoptadas por subculturas urbanas, músicos y artistas, convirtiéndose en símbolos de estilo y autenticidad. Adidas comprendió que su pasado era también su futuro, y que la nostalgia bien gestionada podía ser una poderosa herramienta de marketing. La marca volvió a ser cool, una vez más en el pulso de la calle. En el año 2001, Louis Dreyfus dejó la dirección, dejando la empresa en manos de Herbert Hainer. Bajo Hainer, Adidas continuó su expansión global y estratégica. La adquisición de Reebok en el año 2006 fue un movimiento audaz para reforzar su posición en el mercado estadounidense y diversificar su cartera de marcas. La empresa se consolidaba como un gigante global, capaz de competir con los más grandes. La innovación nunca se detuvo. En los años 2010, Adidas lanzó la tecnología Boost, una nueva espuma para la amortiguación de las suelas que revolucionó la industria del calzado deportivo. Boost ofrecía un retorno de energía sin precedentes, cambiando la experiencia de correr. Fue un éxito rotundo y una prueba de que el espíritu innovador de Adi Dassler seguía vivo en el ADN de la compañía, demostrando que podían seguir siendo pioneros.
Adidas no solo recuperó su relevancia deportiva, sino que se aventuró en territorios inexplorados. Las colaboraciones con diseñadores de alta costura como Yohji Yamamoto, con la línea I3, y artistas influyentes como Kanye West, con la línea Yeezy, elevaron a Adidas al estatus de marca de lujo y vanguardia. Se posicionó en la intersección del deporte, la moda y la cultura, un lugar donde pocos podían competir. Las zapatillas Adidas se convirtieron en objetos de deseo, símbolos de estatus y coleccionismo. En Herzogenaurach, la ciudad de los cuellos doblados ha evolucionado. Aunque las dos gigantes marcas deportivas siguen siendo el corazón económico del pueblo, la rivalidad ha madurado. La hostilidad de antaño ha dado paso a una competencia profesional, incluso a cierta coexistencia. Las familias divididas por Adi y Rudolf, ahora trabajan en ambas empresas, recordando una historia que, aunque dolorosa, sentó las bases de un imperio. El río Aurach sigue fluyendo, ahora como un testigo silencioso de una historia de ambición, innovación y, en última instancia, de resiliencia. Desde aquel humilde taller en la lavandería de su madre, hasta convertirse en un pilar de la cultura global, Adidas ha recorrido un camino tortuoso. Ha enfrentado guerras, crisis, traiciones y la amenaza de la obsolescencia. Pero ha logrado resurgir, no solo manteniendo su legado, sino reinventándose constantemente. La historia de Adidas es la historia de una búsqueda incansable de la perfección deportiva, un testamento a la visión de un hombre y a la capacidad de una marca para adaptarse y prosperar, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumba. Las tres bandas ya no son solo un logo, son un símbolo de innovación, de cultura, de resistencia. Son un recordatorio de que, incluso de la rivalidad más profunda, pueden surgir imperios, y que la pasión, cuando se combina con la visión y la perseverancia, puede superar cualquier obstáculo. La saga de Adidas es una lección de reinvención, de cómo una marca puede perder su camino y encontrarlo de nuevo, conectando generaciones y dejando una huella imborrable en la historia del deporte y la moda. Y así, el fénix de las tres bandas sigue volando, no solo como una empresa, sino como un icono global, un legado vivo de ambición, innovación y la eterna búsqueda de la grandeza. Su historia es un recordatorio de que, incluso las cicatrices más profundas, pueden forjar un carácter inquebrantable, y que, a veces, la mayor victoria se encuentra en la capacidad de levantarse una y otra vez.